Comunicate a nuestro WhatsApp 221-669-4472. Y volvemos, ya pasaron 33 minutos de las 7 de la tarde, Juli, y lo prometido es deuda. Sí. Ya lo habíamos anticipado, lo veníamos es un tema ahí. sensible. Sí, un tema sensible, interesante, y está bueno empezar a desarrollar estos temas, porque llega otra nueva edición de Panorama Económico con la gente de Open Economía, y que ahora el señor Kevin Castillo vino acompañado, así que vamos a darle la bienvenida al señor Manuel Boca, que está con nosotros. Buenas tardes, Kevin, y bueno, buenas tardes, Manu, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, un placer estar de vuelta acá. Se nos pasó una semana en el medio, ¿no? Sí. Una semana, sí. Pero bueno, acá Claro, estamos. cosas que pasan. La última vez que vinimos nos habían dado una tarea, que era hablar de vaca muerta. Pedimos ahí, sí. Hablar un poquito del tema energético. Quienes nos dedicamos al estudio de la economía y estas ramas, tenemos una especie de vicio que es a veces opinamos de todo. En el 2020 éramos sanitaristas. No lo conozco nosotros. ese vicio. Nosotros nos dedicamos a lo sanitario en 2020, a veces nos dedicamos al litio, a veces nos dedicamos a esto, a aquello, a completar el álbum de figuritas del mundial y demás, pero bueno, ahora trajimos a alguien, como yo no soy experto en ese tema, ni mucho menos, ni cerca estoy de serlo. Tenemos acá un compañero del observatorio, que es Manuel Bocanera, que se dedica a la energía principalmente, así que dijimos, bueno, qué mejor manera de hablar del tema que trayendo un especialista. Así que bueno, ahí un poco sobre esto, ¿no? A ver, el tema de vaca muerta principalmente hoy, el país hace ya varias décadas se discute acerca de cómo superar un problema que es estructural, que es la restricción externa. Para quienes no saben, en términos económicos se denomina restricción externa, básicamente, yendo al llano, a la falta de dólares para financiar el desarrollo nacional. Nosotros tenemos un sector que produce dólares, que está vinculado al sector agrario, y un sector que los demanda para su crecimiento, que es el sector industrial. El sector industrial, lo positivo que tiene es que genera empleo, en general genera empleo de calidad. Bueno, en estos últimos años no tanto, quizás se ha creado empleo de mala calidad, por así decirlo, o empleo precario, pero en términos históricos el sector por excelencia que genera empleo masivo y de calidad es el sector industrial. Para desarrollarlo se necesitan dólares, hay que financiarlo. Y hoy con los dólares que produce el campo, que a veces los produce y a veces los aguanta, no los liquida, no alcanza. Sobre todo en un contexto como el actual en la Argentina, que además de necesitar dólares para financiar la industria, los necesitamos también para pagar la deuda externa. Así que bueno, nosotros nuevamente tenemos una oportunidad grande de resolver ese problema, por lo menos de suavizarlo a través de estas situaciones como la de vaca muerta, ¿no? Que son inéditas y que nos podrían cambiar el juego para la Argentina. Hoy en día vaca muerta sería para la Argentina primero que nada la posibilidad de soberanía energética. Digamos, por un lado, Argentina hoy en día se encuentra importando tanto gas en los meses del invierno como gasoil, principalmente en los momentos de cosecha, porque tiene una dependencia estructural de combustibles importados. ¿Cómo pasa esto teniendo, a la segunda mayor reserva de shale gas del mundo y una de las mayores reservas de shale oil? No me acuerdo en qué puesto está. Bueno, es un tema interesante, el shale gas y el shale oil empiezan a desarrollarse fuerte en Argentina a partir de 2013, o sea que tiene una historia relativamente reciente, y el resto de las cuencas productivas de Argentina, lo que se conoce como las cuencas convencionales, tienen lo que llama un declino que hace que cada vez vayan produciendo menos, a pesar de que uno invierta, haga nuevos pozos, lo que sea, esos pozos son marginales, cada vez producen menos, entonces se empiezan a vaciar los caños, cada vez las cuencas producen menos y empieza a bajar el nivel de producción de la economía, de crudo y de gas. ¿Qué pasa con vaca muerta hoy en día? Bueno, tenés una gran reserva de gas, de shale gas y de shale oil, pero no tenés la capacidad de transporte suficiente para evacuar ese gas, evacuar ese petróleo, como para poder utilizarlo
dentro de tu economía y abastecer, primero que nada, una demanda interna de esa economía. Hoy en día, bueno, todos calculo estamos al tanto de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, Claro. que es bueno, las primeras grandes obras de infraestructura energética que se van a hacer Sí. para empezar a aprovechar ese potencial de Vaca Muerta. Digamos, ya hay un montón de empresas operando en el área, la capacidad de transporte ya está topeada y se está buscando la manera, digamos, de poder aumentar esa capacidad de evacuación, o sea, poder sacar el gas de la cuenca y abastecer primero que nada una demanda interna y después poder empezar a abastecer también lo que es exportación a Brasil en un primer momento y ahí empezar a, por un lado, generar dólares de la exportación hacia Brasil y por otro lado, dejar de importar GNL, que digamos, es de los combustibles que subió muy fuerte con la guerra Claro. y con el contexto post pandemia, digamos, y que están haciendo esa sangría de dólares tan fuerte para la Argentina. Junto con esto, digamos, también Argentina tiene otro problema estructural que es con combustibles líquidos, que básicamente se resume en una dependencia de importar gasoil. Acá, ¿qué pasa? Bueno, la capacidad de refinación de la Argentina está limitada, digamos, uno tiene una cierta cantidad de refinerías que pueden Claro. abastecer una cierta cantidad de litros de diésel, y hoy en día esas refinerías están topeadas y no alcanzan a abastecer la demanda interna. Bueno, entre varios factores, digamos, que empujan esa demanda hacia arriba, lo que te limita, digamos, la capacidad de hacer esa demanda es hoy en día, bueno, la capacidad de refinación limitada que tiene la Argentina. Ahí, bueno, ya se están haciendo obras, se está cambiando, digamos, la infraestructura de la refinería para poder abastecerla con un crudo más liviano, que es el que viene de Vaca Muerta, y poder elaborar, digamos, mayores cantidades de diésel, de nafta y de combustibles líquidos para abastecer esa demanda interna, pero eso quizás es lo más difícil de solucionar porque hacer una refinería es algo muy caro, digamos. Primero que nada, la demanda está muy por encima de la oferta, creo que está... No quiero decir número porque la verdad que no los tengo tan en la Sí. cabeza, pero quizás un 10% por arriba de la Sí. oferta, con lo cual uno pensaría que quizás lo mejor es o ampliar una refinería o hacer una nueva refinería. Bueno, también con el tema de la transición energética en los países centrales y cómo esa agenda ambiental está tomando relevancia, hacer una refinería hoy en día, que es algo que se paga muy a largo plazo, es medio una idea que nadie tiene. No quiere decir que no se vaya a hacer, Claro. quizás en algún momento, pero o que No es tan factible en estos momentos. exactamente, porque no hay, se cree que no se puede llegar a reparar. Mientras que hacer infraestructura de gas sí es mucho más rentable porque es el combustible de transición, entonces hay otros acuerdos ahí. Con lo cual, uno podría esperar que el problema de los combustibles líquidos siga siendo un problema para Argentina, no tanto el problema del gas natural. Y ahí, digamos, con lo que es el sector energético, Argentina tiene una posibilidad única en transformarlo en un sector exportador, digamos. De hecho, es el gran salto exportador que, a mi entender, puede dar la Argentina hoy en día, junto con el litio, la minería, el sector energético, digamos, tiene mucho potencial porque puede, por un lado, de vuelta, eliminarte esa demanda de combustibles extranjeros, de gas extranjero o Sí. importado, ahorrándote muchísimos dólares. Creo que el año pasado, no sé si fueron 4.000 millones o 6.000 millones de dólares que se gastaron en importaciones energéticas, gas, diésel, etcétera. Y este año, en lo que va, creo que van, no sé si 4.000 millones, me parece que tengo confundido los números, o 3.000 millones de dólares, digamos. Se cree que ya en unos meses podés llegar a alcanzar el nivel de gasto Sí. en importaciones energéticas del año pasado. Obviamente por el contexto de precios altísimos que estamos teniendo. En este, digamos, en este contexto también, ¿qué pasa? Bueno, tenés precios altos, está bien, te sale más caro importar energía, pero por otro lado tenés la posibilidad de empezar a exportar crudo, gas, lo que sea, y, digamos, tener una entrada de dólares interesante. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, digamos, el gas y el petróleo de Vaca Muerta tienen, primero que nada, esta restricción que les decía, al transporte, Sí. que en petróleo ya se está trabajando para expandir esa capacidad de evacuación, ya se están, digamos, perfilando más los actores a una primera salida exportadora de crudo, que se entiende puede llegar, digamos, más en un corto plazo, pero en tema gas es un poco más complicado. En tema gas, digamos, la exportación de gas, no sé si habrán visto, hace poco se anunció por parte de YPF y Petronas el acuerdo por la planta de GNL,
Bueno, esa es una posibilidad, la verdad que interesantísima para la Argentina, porque te permite, digamos, meterte en un mercado en el cual hoy en día no estás, Claro. y que se perfila como, digamos, de los mercados más importantes energéticos en un futuro. Bien. En este contexto de transición energética, si empezamos a migrar de los combustibles fósiles más contaminantes a los menos contaminantes y después a las energías renovables, lo que va a pasar es una transición desde el carbón, que aunque uno le parezca sorprendente, hoy en día no sé si no es la o la segunda mayor fuente de energía, en China, Claro, Europa, inclusive en Estados Unidos, digamos, se genera energía eléctrica con carbón, lo cual es, si no me equivoco, 2 y algo veces más contaminante que el gas. De ahí se quiere migrar, primero que nada, al gas, o a los combustibles líquidos como un paso intermedio, pero al Sí. gas principalmente, empezar a reemplazar eso por gas, y por lo tanto, digamos, va a haber, o se cree que va a haber un gran mercado de compradores de gas para generar energía. Claro. Lo otro que puede pasar también es que salten directamente energías renovables y te quedes con una planta gigante que no puedes usar. Yo no creo que sea así. Quizás al mundo le haría bien, pero no creo que pase. Claro, no. Por lo tanto, digamos, es una apuesta interesante para la Argentina eso. ¿Qué pasa? Es una planta que sale... yo tenía en la cabeza el número de 6.000 millones de dólares. Creo que es más, inclusive, si capaz que me quedo muy corto. Y que aparte O sea, de todo eso... lo que gastás en importar combustible en un año, lo tendrías que poner en una planta que Sí. lleva años de desarrollo y que... Creo que me estoy quedando corto. Hoy leí en Econojournal, no sé si decían 16 o 12 mil millones de dólares. Claro. Números muy distintos a los que yo tenía en la cabeza, o sea, casi el doble. Entre 1 y 3 años de importaciones de todo Sí, el combustible básicamente. que requerís Lo usás para... para esto. ¿Y cuáles son las características de la exportación o potencial exportación, ¿no? de biocombustibles o de combustibles de energía producida en el país, ¿no? Dado que, por ejemplo, hoy Kevin dijo, iba a decir medio en chiste, medio en serio, lo dijo en serio, que en muchos casos el sector agroexportador no liquida las cosechas, su factura exportaciones. Ahí el Estado quizás tiene menos margen de regulación a la hora de apropiarse de esa renta. En este caso entiendo que el Estado participa directamente. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo exportador y el otro? La diferencia te diría que no hay una silobolsa, digamos, primero que nada, y por otro lado, es un sector que tiene que estar produciendo permanentemente, porque si no, digamos, incurre en costos muy fuertes. Tiene que producir y vender, o sea, ya sea se refine el crudo o se queme el gas o se exporte afuera. O sea, el almacenar en estas industrias termina siendo muy costoso, digamos. Son lo que llaman industria de proceso, que nunca se detiene Claro. el chorro, digamos. De hecho, bueno, en la pandemia sucedió que se empezaron a cortar las demandas de crudo, por ejemplo, y empezó a caer fuertísimo el precio del barril, al punto tal en el que el futuro estaba a un precio negativo porque nadie quería tener crudo, digamos. Eso obviamente es una situación totalmente particular, pero bueno, va un poco por ahí, digamos. Uno tiene que ubicar esa producción porque ya el hecho de tener abierto el pozo te genera un costo que tenés que estar repagando. De hecho, ahora, dato de color a todo esto, se están haciendo licitaciones para llenar un nuevo plan gas, digamos, para llenar la capacidad de transporte que va a haber con el nuevo gasoducto, y se están haciendo planes para invierno, y como se tienen que abrir pozos, digamos, especiales para abastecer en invierno, que en verano puedan estar cerrados, Sí. ese gas es más caro porque se abre en la mitad del tiempo, digamos. Por decir algo, ¿no? Que quizás está más tiempo, pero se abre en menos tiempo, por ende es un gas que en costo medio es más caro, digamos, porque ya tenés, digamos, los costos ya están hundidos, ya hiciste el pozo, ya hiciste la fractura, etcétera, etcétera, y tenés que abrir la canilla, simplemente. En ese sentido, digamos, tenés la posibilidad de, que es una industria que constantemente va a estar produciendo, exportando y moviendo fluidos, y por lo tanto, digamos, no vas a tener un acopio. Sí podés llegar a tener, por otro lado, presiones, claro. Obviamente es una industria recontrapoderosa, pero no vas a tener quizás ese problema. Bien, estas últimas semanas hubo reuniones muy importantes, ¿no? Bueno, estuvo el señor Sergio Massa también en Estados Unidos, Alberto Fernández también, ¿no? Con grandes empresarios allí del país, ¿no? Para atraer inversiones, ¿no? Con respecto a Vaca Muerta. Sí, exactamente. Ahí, digamos, una particularidad del shale es que requiere un nivel de inversión mucho más fuerte que un desarrollo convencional, sí. Digamos. Un desarrollo convencional uno puede entender como, bueno, perforamos, pinchás el reservorio y sacás constantemente, digamos.
un desarrollo no convencional, uno tiene que hacer un pozo que arranca vertical, se termina horizontalizando, digamos, y ahí va como perforando toda lo que se llama la roca madre, que es la que produce el hidrocarburo. Y ahí, digamos, se inyecta agua a altísima presión, se hace una fractura en la roca y se empieza a extraer. Obviamente eso lo hace una vez, extraes, Sí. y en algún momento se acaba. No es que estás pinchando un globo de hidrocarburos, un globo entre comillas, no es un globo, pero no es que estás perforando un reservorio, sino que estás como generando tu propio reservorio debajo de la roca constantemente. Entonces necesitas un nivel de inversión en arena o polímeros, lo que sea que le inyectes, en agua, en energía también, porque digamos, uno gasta energía para generar esa fractura en la roca, digamos, y también en pozos, digamos, tenés que estar haciendo constantemente pozos para poder sacar el hidrocarburo, porque Son se inversiones vacían. más riesgosas, digamos, ¿no? En ese aspecto. No más riesgosas, sí más costosas, pero últimamente están teniendo muy buenos niveles, digamos, de productividad. Nunca vas a llegar a los niveles de precio de un gas convencional, pero sí estás en un nivel competitivo, ¿no? Sobre todo entendiendo los precios de la energía hoy en día. Y en ese sentido, ¿crees que el contexto de la guerra que encareció los precios de la energía lo vuelven más rentable a la inversión? Por un lado sí. Por un lado sí, porque, digamos, vos tenés precios internacionales más altos, por ende podrías exportar a un mayor precio, o sustituir, digamos, combustibles que también lo estás importando a un mayor precio. Por ese lado sí, hay un mayor interés en los hidrocarburos. Por otro lado, digamos, en crudo pasa algo parecido, pero tiene la salvedad de que en el último tiempo, digamos, como se está desabasteciendo, esto quizás es muy fino, pero bueno, como se desabastece de lo que es el crudo que produce Rusia, que es principalmente crudo pesado, las refinerías necesitan una mezcla específica de crudo pesado y liviano. Liviano es el que hay en Vaca Muerta, y Hydra y algunos crudos más de Argentina. Entonces, como no hay crudo pesado, no puedo abastecer bien a mi refinería, por lo tanto tampoco me sirve meter mucho crudo liviano. Yo necesito una mezcla 50-50, poner específica. Por ende, hay poco crudo pesado y hay muchísimo crudo liviano dando vueltas, bueno, baja el precio eso también. Claro. Obviamente el efecto ya estaba al alza porque hay desabastecimiento en general de combustibles, entonces ya tenés un efecto precio al alza, esto lo morigera un poco, pero sigue siendo, digamos, hoy en día una inversión muy rentable. De hecho, las empresas energéticas, las petroleras, tuvieron de los mayores márgenes de ganancia. YPF tuvo, creo que en el último trimestre, la última ganancia reportó, si no me equivoco, creo que fue de las más grandes de su historia. O sea, están haciendo un negocio fenomenal, básicamente. Igualmente esto no necesariamente debería traccionar inversiones a futuro, porque se entiende que es un contexto particular, digamos, ¿no? O sea, es difícil tomar una decisión de inversión basado en los precios actuales o en el contexto actual cuando sabes que tiene una fecha de finalización más o menos en algún periodo determinado. Es un momento excepcional, se podría decir. No sé, como puede vos ser. sabés mejor. Eso, perdón, ¿eh? Sí. No, eso no lo sabe nadie realmente. Hay gente que te dice, no, estos precios llegaron para quedarse. Mira. Y no estos precios de $60 el GNL, pero sí los precios altos de la energía llegaron para quedarse. Producto, digamos, también del desarrollo no convencional de Estados Unidos, que, digamos, te genera un mercado que necesita un precio alto para funcionar, porque el no convencional es más caro, entonces necesita un precio más caro para funcionar bien. Con lo cual hay gente que te dice, tipo, che, no, esto llegó para quedarse. No lo sé, ahí ya me meto en el terreno de especulación. En ese sentido, o sea, lograr el autoabastecimiento del país lograría como de alguna forma resguardar las tarifas de la producción y del consumo local. Sí, uno podría desligar las tarifas del precio internacional, siendo que si puede abastecer su demanda interna, digamos. Obviamente el precio del gas para la Argentina es el precio que se le paga a los productores más el componente importado, ya sea de Bolivia o de gas natural licuado. Claro. Entonces, en este sentido, sí, si uno abastece todo con gas local, podría en cierta manera aislar al país, pero también, digamos, obviamente uno tiene, acá depende, digamos, uno puede tener tensiones a
destinar parte de esa producción a la Claro. exportación porque está muy alto el precio, entonces alguna tensión te va a generar en el precio interno, pero es muchísimo más factible digamos, de desligar esos dos precios. Qué importante en ese sentido, entonces, el hecho de que se haya nacionalizado o sea, la empresa de YPF, ¿no? Porque le da al Estado una posibilidad de inversión directa y de toma de decisión directa, ¿no? En los últimos días, o sea, no se habló específicamente de YPF, pero se habló de otras empresas nacionales y de ay, qué pena que se nacionalizaron, pero bueno, es siempre importante, ¿no? El rol del Estado ahí, porque después pasan estas cosas y se ve como, bueno, es determinante para proteger al mercado interno. Exactamente, sí. En el caso de YPF, digamos, pasan dos cosas. Por un lado, es la empresa que se encarga de hacer las inversiones que nadie quiere hacer. Claro. De hecho, cuando YPF firma el acuerdo con Chevron y empiezan a desarrollar el no convencional en Argentina, se gastan miles de millones de dólares para aprender cómo es que se tenía que extraer ese recurso. Y digamos, eso es un costo que se lo comió YPF y se lo comió el Estado argentino, ¿no? Por transitividad. Y eso permitió que se desrisquee la inversión y que ahora las empresas digan, bueno, listo, si le están sacando rentabilidad a esto, yo voy y puedo invertir tranquilamente, no voy a perder. Bueno, todo eso se posibilitó porque vos tenías una empresa propiedad del Estado que definió que era prioridad abastecer internamente de energía al país. Lo mismo con el tema de la refinación, digamos. Hoy en día, si tenés un crudo tan caro y un precio de surtidor relativamente barato, digamos, porque si lo compara con la región, Argentina es barato en combustibles. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué le conviene a la empresa refinar el combustible y venderlo adentro si le convendría tranquilamente exportarlo, si pudiera? Bueno, no, YPF tiene la decisión tomada de abastecer internamente de combustibles, de abastecer internamente de gas al país, etcétera, digamos. No quita el hecho de que también exporte, ¿no? Pero claro, principalmente sí. su objetivo es abastecer internamente. Y dentro de eso, la ganancia que pueda generar de eso, uno sabe que también 50% está en manos del Estado argentino, entonces no es plata que va a un privado directamente. Bien, un tema muy interesante. Vaca Muerta, hablándonos sobre los desafíos, sobre el avance, ¿no?, de estas inversiones, ¿sí?, y el futuro de la Argentina, ¿no?, con respecto a algo tan importante, ¿no?, como es Vaca Muerta, ¿no?, una política de Estado, ¿no?, claramente que bueno, se está levantando la bandera. Esperemos que las inversiones lleguen y que todo, bueno, pueda seguir su curso, ¿no?, con respecto a todo esto. Kevin, no sé si querés agregar algo más. No, estuvo perfecto, Manu. Dio una Era verdad, era un especialista. Esperábamos eso. directo. Una clase magistral. Para sí, eso sí. lo trajimos. Gracias. Sí, sí, Hasta sí. metió ingeniería también, de cómo Sí, se... sí, sí. Me interesa Es mucho increíble. la mezcla entre economía e ingeniería que tiene Sí. el sector energético, me parece excelente. De hecho, es lo que me motiva mucho a seguir metiéndome. Perfecto. Ya tengo mi candidato a secretario de energía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, anduvo por ahí. Te esperamos acá nuevamente en alguna otra edición. Sí, cuando quieran. Porque estoy esto más va a seguir. Sigue ¿no? para largo, va a seguir. ¿Listo? Totalmente. Perfecto. Bueno, chicos, Bueno, como muchas siempre, gracias. por Gracias. estar acá. Obviamente las redes sociales, para que la gente lo siga, vea todos los informes. Open.economía y eso, tanto en la página de internet como en Twitter, Instagram y demás, Perfecto. Y después acá, obviamente. obviamente. Así es. Bueno, Kevin, Manu, un gustazo. Muchas gracias. Nos Muchas reencontramos gracias. pronto. Gracias. Bueno, ahí ha pasado, los chicos de Open Economía en otra nueva edición de Panorama Económico. Bueno, ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Se nos fue un poco rápido esta segunda hora ya, Voló. Así que voló por los aires. Bueno, Juli, nos reencontramos mañana, ya último día de la semana. Y quedan algunas horas para participar del sorteo. Sí. Yo les digo chau y hago el pase a quién sabe. Ingresen, Dígalo. ya aparezco disco rayado hoy, ¿no? Ingresen a nuestro Instagram, a Punto Capital Noticias Yo LP. puedo participar, por ejemplo. supuesto que Pero sí. por favor, Todos, Manu sí. también. Los Sí, únicos sí, sí, tres sí. vedados somos nosotros. Sí. Bien, bien. Después puede participar todo el mundo. Yo de última me hago una cuenta falsa. Sí, ya te vi un par ahí dando vuelta, pero bueno, te la vamos a dejar pasar. Ingresan a nuestro Instagram, Punto Capital Noticias LP, la última publicación en el feed, ahí están las bases y condiciones del sorteo, es muy simple de participar, tienen que arrobar gente, seguir al Instagram, ustedes ya lo hacen, así que ya están Sí. recompitiendo. Y listo, y mañana a las 12 del mediodía A las 12 en punto sale 0-0. sale el ganador o la ganadora. Totalmente, así que a estar atentos y atentas. Perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos. Ahora llega, ¿no?, la doctora Luisa Pietronada, así que los dejamos en muy buena compañía y nos reencontramos mañana, como siempre, a partir de las 18 horas. Guille, también, hasta mañana, buena noche. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado,
Gracias por estar, por seguir, por bancar. Siga escuchando Radio La Plata. Nos encontramos mañana a partir de las 18 horas. Esto ha sido La Vuelta.